Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestra actividad que hemos denominado la Universidad en Obra, con un ciclo de charlas de temas muy interesantes y muy atingentes a la realidad que está viviendo la construcción en Chile. Hoy tenemos un tema que es la industrialización de la construcción, o también se la pueden escuchar como construcción industrializada. Se escucha en seminarios, en diferentes seminarios, ambos términos. Hoy tenemos nuevamente un profesor de nuestra casa de estudio, el profesor Danilo Tapia Reed, quien es ingeniero civil, es constructor civil, es magíster en gestión empresarial y actualmente está cursando un programa de doctorado en ingeniería y tecnología. El profesor Danilo se incorporó hace 3 años con nosotros a dictar clases en nuestro plan de ingeniería en construcción y ha dictado un sinfín de cursos de los que podemos encontrar topografía, administración de empresas constructoras, industrialización, gestión inmobiliaria y evaluación de proyectos. El profesor Danilo también ha estado a cargo de guía de tesis. Tiene el honor de haber sido uno de los profesores que tituló al primer alumno de la carrera, y justamente en temáticas dentro de lo que vamos a ver hoy día. Así que yo comienzo por agradecerle a la presencia del profesor Danilo, que se tomó el tiempo de estar, y le doy el pase para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias por la presentación, profesor Ítalo. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los asistentes. Bueno, en honor a la hora y al día, me imagino que están todos bien cansados, así que vamos a tratar de hacer la charla lo más amena y lo más concisa posible para que entregar el conocimiento lo más fluido, de la forma más fluida posible. Consulta, ¿se ve la presentación ahí? Sí, Danilo, perfecto, se ve. Ya, muchas gracias. Primero que todo, ¿quién soy yo? Bueno, el profesor Ítalo ya me presentó previamente, soy constructor civil, ingeniero civil, MBA y actualmente cursando un doctorado justamente con enfoque en temas de industrialización, particularmente en prefabricación en vivienda social. Yo, bueno, tengo 13 años de experiencia. Esta es la parte de la charla en que primero tengo que validarme frente a ustedes, ¿cierto? La idea es que, para que sepan quién le está hablando y qué más o menos el conocimiento previo que tengo yo. Yo trabajé, bueno, en empresas ligadas al área de minería, al área de obras civiles. Posteriormente, ya hace más de 10 años, empecé a trabajar en vivienda social, primero que todo prestando servicio de asistencia técnica después del terremoto del 27F en las regiones de Valparaíso y O'Higgins, en O'Higgins particularmente, donde hubo miles de familias damnificadas. ¿Ya? Ahí hicimos un trabajo bien grande en toda la región. Posterior a eso, volví a Valparaíso, de donde soy nativo, para trabajar también en vivienda social, en asistencia técnica, en la reconstrucción posterior al gran incendio que hubo el 2014, que ustedes recordarán, un incendio de 3 días en el cual se quemaron más de 3.500 viviendas. Ya, y en esa época también empezamos a realizar cálculo estructural con Daedalus Ingeniería, fuimos entidad patrocinante, las antiguas EGIS, para ayudar a las gestiones de los subsidios, y en esa misma época ya empezamos a construir viviendas sociales, primero en Valparaíso, luego en la región de Coquimbo y actualmente también en Limache, con enfoque especial en vivienda social deslocalizada, y también en paralelo haciendo ingeniería y algunos proyectos inmobiliarios menores. Dentro de eso, dentro de mi ocupación actual, dentro de Cahuéscar Construcción, hemos realizado pavimentos, hemos realizado proyectos inmobiliarios menores y mayores. Lo que se ve abajo a la derecha son viviendas actualmente en construcción para damnificados del incendio de Limache. Hemos realizado estructuras metálicas para entidades públicas, en este caso un colegio en Curicó, viviendas en Valparaíso, en el Valle del Elqui, después del terremoto de Coquimbo del 2015, Valparaíso. Esto es un proyecto inmobiliario particular en Villa Alemana, un condominio que construimos con 6 viviendas, y en lo enfocado a industrialización quería mostrarles esto, que es un proyecto que terminamos hace muy poco, realizado con vigas de madera, con estructura soportante completa de vigas y pilares de madera laminada,
en el Cerro Rocuant, en Valparaíso. Ya este es un proyecto que nosotros construimos, pero que fue diseñado por la Universidad, por la Escuela de Arquitectura de la Santa María en Valparaíso, con Servio como mandante, y que se trabajó ligado totalmente a temas de prefabricación con madera laminada, con todas las dificultades que eso implica en los cerros de Valparaíso, en este caso en Rocuant, ¿ya? Eso es la vivienda como quedó finalmente. A nivel estético se alcanza a ver ahí la estructura principal de madera laminada. Y bueno, ya habiéndoles contado más o menos de dónde vengo yo, vamos a lo que nos trajo, a los que los convoca aquí un jueves a las 8 de la noche. ¿Qué se entiende primero que todo por industrializar la construcción? Ustedes, o sea, el nombre industrializar la construcción, ya el concepto de por sí les puede dar muchas luces, pero hay una serie de conceptos relacionados a esto que la idea es que los vamos a ir explorando. ¿Qué se entiende primero que todo? Muchos se recordarán esta típica foto que es de New York, de ahí los años 20 o 30, no recuerdo bien, ha pasado mucho tiempo, no me acuerdo la verdad. De esta foto icónica de los trabajadores del Empire State, que es un edificio que en su momento fue el edificio más alto del mundo, construido totalmente con estructura soportante de acero y con las medidas de seguridad que habían en ese tiempo, ¿cierto? Todos sabrán, este edificio fue un ícono de la industrialización por la cantidad de acero que se ocupó, por la velocidad y la programación de obra con que se trabajó en ese aspecto, que permitió construirlo muy rápido. Y muchos pensarán que industrializar es básicamente esto, o sea, dejar de ocupar mano de obra accidentable, con errores, con problemas humanos, ¿cierto? Y empezar a cambiarlo por máquinas. Algunos más novedosos tal vez pensarán en los Autobots, en los Constructicons y en algo por el estilo, ¿cierto? Básicamente en reemplazarlos ya con máquinas tal vez más pensantes, en este caso malignas, porque son Transformers pero de los malos, ¿cierto? Pero el concepto implica mucho más allá de lo que se da acá, que es reemplazar la mano de obra por máquinas. Ya es un concepto mucho más amplio lo que es la industrialización. Para ello, partamos por qué motiva la industrialización de la construcción. Primero que todo, vemos que a nivel internacional, no solamente en Chile, tenemos una pérdida de eficiencia cada vez mayor en lo que es nuestro rubro, ¿ya? Esto no necesariamente significa que nosotros seamos malos profesionales o que nuestros trabajadores sean malos y que cada vez estemos haciendo peor el trabajo, no. Tiene que ver con múltiples factores, ¿ya? En este gráfico, que es un gráfico que seguramente han visto en varios lados, tal vez aquellos que les interesa esta temática, vemos cómo ha ido variando la eficiencia de la construcción en valor agregado por hora trabajada, ¿ya? Hay toda una metodología para medir estos indicadores, ¿ya? Este gráfico básicamente es valor agregado por hora hombre trabajada, ¿ya? Y vemos que en la línea roja vemos que la construcción, pese a que en los años 60, 70 alcanzó un pic, después empezó a descender progresivamente y hoy en día tiene básicamente niveles de eficiencia comparables a 1947, previo a que aparecieran grúas, previo a que se trabajara con maquinaria y un montón de tecnología más actualizada, ¿ya? Por otro lado, vemos cómo estamos en Chile, ¿ya? Este informe, que fue realizado por encargo de la Cámara Chilena de Construcción en el año 2017, basado en indicadores de la OSD, vemos que Chile, que está con el puntito rojo ahí en el lado blanco de la izquierda, tiene índices de productividad mucho más bajos que países que nosotros conocemos como desarrollados, e incluso más bajos que México, por ejemplo, y Portugal, que tampoco digamos que son grandes ejemplos de eficiencia, pero que estamos incluso peor que ellos a nivel de productividad, ¿ya? Obviamente carita triste para eso, ¿cierto? O sea, nosotros que nos gusta compararnos como chilenos, somos de repente mejores que el resto y todo, pero vemos que a nivel mundial estamos bastante mal en lo que es productividad, ¿cierto? Tenemos además otras problemáticas. Todos saben
lo caro que es hoy en día comprarse una vivienda, ¿ya? Aquellos que no les ha tocado por el lado de que trabajan en constructoras o inmobiliarias lo han visto tal vez cuando se han comprado alguna casa y hemos visto que en Chile, particularmente en Santiago donde más se nota, el valor de las viviendas ha ido aumentando de forma significativa. O sea, si este gráfico que parte con una escala de 100, de 100%, el año 2007, vemos que hoy en día ya podemos estar hablando incluso del doble del valor en algunos casos de precios de la vivienda, comparables obviamente, comparando manzanas con manzanas, ¿ya? Esto es desastroso obviamente, ¿por qué? Porque además estamos hablando de que nuestro rubro, aunque no nos guste reconocerlo, es uno de los rubros más contaminantes, ¿ya? Este gráfico que está sacado del informe Fundamenta 45 de la Cámara Chilena de la Construcción, aparecen datos conocidos a nivel mundial. Ustedes donde quieran pueden buscar esta información y se van a encontrar con lo mismo, que entre lo que producimos nosotros como construcción dentro de la obra y la contaminación que se produce producto de los edificios, pensando la contaminación como carbono que se emite a la atmósfera, gas de efecto invernadero, ¿cierto? Estamos hablando de alrededor del 40%. O sea, nuestro trabajo, el construir, y lo que construimos cuando empieza a operar, o sea, los edificios en la etapa de operación, producen más o menos el 40% del CO2, que es el gas de efecto invernadero que está provocando cambios drásticos en producto del calentamiento global, ¿ya? El calentamiento global hace algunos años tal vez no se tenía en cuenta, pero vemos que cada día hay que tenerlo más en cuenta. ¿Por qué? Porque la lluvia que tocó ayer y que va a tocar mañana en la zona central, por ejemplo, según las proyecciones de aquí a 50 años más, va a ser la mitad de lo que es la lluvia que tenemos ahora. Las proyecciones indican que la precipitación va a ser la mitad de aquí a finales de siglo, ¿ya? ¿Producto de qué? Del calentamiento global que producimos nosotros los humanos. ¿Producto de qué? Del gas carbono, del CO2 que emitimos a la atmósfera. ¿Producto de qué? De que los constructores están emitiendo un 11% de ese gas. Y que los edificios que construimos son tan ineficientes, y la gente también no lo ocupa de forma eficiente, hay que decirlo, producen alrededor de un 28%, lo cual es desastroso. O sea, nosotros como profesionales tenemos gran responsabilidad en lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Unamos todo esto con un factor súper importante, déficit habitacional. Ya en los países en vía de desarrollo especialmente, cada día la población crece y no es que vaya creciendo de forma lineal, va progresivamente creciendo más rápido. Según estimaciones, en Chile, con el crecimiento poblacional actual, extrapolados, y a lo cual le agregamos el déficit habitacional que hay y el déficit habitacional que va a ir creciendo a través de los años, producto de que hay más gente, ¿cierto? Y por otro lado, producto de que las casas se van haciendo cada vez más viejas y van teniendo más daños y hay que irlas reemplazando. Se estima que el 2035, o sea, entre el 2019 y el 2035, deberíamos construir 2,7 millones de viviendas nuevas en ese periodo de tiempo. En datos duros, ¿qué implica? Tenemos que construir a un 205% de nuestra capacidad anual actual. O sea, usted en vez de construir una casa o un edificio, debería estar haciendo dos. Si usted con su equipo de trabajo está construyendo un condominio de 20 casas, deberían estar construyendo 40. Si no lo hacemos, el déficit habitacional simplemente va a seguir creciendo, con todos los problemas que trae eso aparejado. Tomas de terreno, gente viviendo en la calle, como el viejito que está a la derecha, gente viviendo hacinada, gente viviendo en viviendas con bajo estándar, con todos los peligros que eso trae, con todos los problemas que conlleva el hacinamiento a nivel social, a nivel incluso del estudio, hoy en día que se estudia y se trabaja desde la casa, y con toda la problemática que hay ahí. Para esto, una solución clásica que nosotros venimos escuchando hace un tiempo y que me imagino que es una de las cosas que nos motiva a estar acá, es por ejemplo la industrialización, la cual muchos de ustedes tal vez entenderán
como prefabricación. Muchos relacionan la prefabricación con la industrialización y los ocupan como sinónimos, lo cual no es completamente correcto. ¿Por qué? Los sistemas de construcción industrializados involucran una serie de conceptos más allá de la prefabricación. Cuando hablamos de industrialización de la construcción o sistemas de construcción industrializados, como quieran llamarles, hablamos no solamente de prefabricación, preensamblaje y construcción fuera de sitio, que normalmente los englobamos esos tres términos como prefabricación, ¿cierto? Hablamos también de estandarización, o sea, es algo obvio, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta nosotros, especialmente nuestros queridos amigos arquitectos, ¿cierto? Que no podemos estar haciendo todo, o sea, lo ideal no es hacer puras obras distintas, que todas las obras sean distintas una de otra, lo ideal es estandarizar. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder lograr economías de escala, producto de qué, del aprendizaje, de las compras a escala mayor, y de un montón de factores, de formas de funcionar de los factores productivos, ¿cierto? Tenemos que hablar de estandarización, tenemos que hablar de mecanización, o sea, de dejar de hacer trabajo artesanal y empezar a mecanizarlo. Junto con eso, empezar a automatizarlo también. Tenemos que hablar de robótica, algo que tal vez no vemos en obra, pero que sí se ve cada día más en construcción. O sea, hoy en día, por ejemplo, cuando uno compra un pallet, es muy probable que si el pallet uno lo compra en Chile esté hecho de forma manual, muy probable, no 100%, pero si uno compra un pallet en China, por ejemplo, en Shanghái, les aseguro que ese pallet lo más probable es que esté hecho con robots. Y si se van a pensar, tampoco, yo sin ser mecánico ni electrónico, no le veo tampoco tanto problema a eso. O sea, es pasar una tabla, cortarla, agarrarla, girarla y clavar. Es algo que los robots perfectamente pueden hacer, un proceso similar, repetitivo, con elementos livianos y que va de la mano con lo que vimos antes, que es la estandarización, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo ya todos estos conceptos están relacionados unos con otros. ¿Para qué? Para lo que veíamos antes, para poder sobreponernos a la falta de eficiencia creciente que tenemos, ¿ya? Vemos que esto, la prefabricación y la industrialización en general, tiene efecto en muchas cosas, no solamente en eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia se traduce en muchos aspectos. Aquí vemos solamente algunos. Vemos en programación, vemos en reducir los costos de los materiales, en reducir desperdicios, en oportunidad para estandarización, en life cycle of building. ¿Qué es eso? El ciclo de vida del edificio. ¿A qué se refiere el ciclo de vida del edificio? A no pensar solamente en la etapa de construcción, que es lo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Pensar también en la etapa de operación, en cuando la gente viva en ese edificio. Les voy a poner un ejemplo súper básico que a todos les debe haber pasado. Si usted vive en un edificio de hartos departamentos o en un condominio de hartos departamentos, usted tiene ya se le echó a perder una tubería, tiene una filtración. Usted tiene dos opciones. Llama al gaffiter que reparó la misma falla en la casa del vecino, en el departamento del vecino y en otra más, o llama a un gaffiter nuevo que primera vez que va a ese condominio y que ni siquiera sabe dónde queda. La lógica es que usted va a llamar al gaffiter que reparó la casa al lado y que reparó el departamento al lado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un edificio en que hay cierta repetitividad, cierta reproductibilidad, cierta estandarización, y por lo tanto lo más probable es que él reparó el error en el departamento al lado y en el de más allá, y lo más probable es que el error que está en su departamento sea relativamente similar, por lo tanto él va a evitarse toda la parte de aprendizaje, de análisis del problema, y él va a verlo y va a decir, esto es lo mismo que pasó al lado, y va a ir directo al grano a trabajarlo, lo cual va a implicar que se va a demorar menos, va a tener menos ruido en su casa, menos desechos, y seguramente tal vez le va a cobrar menos, ¿cierto? Va a producir menos desperdicio porque va a picar exactamente la parte que necesita picar, no va a empezar a hacer hoyos por todo el departamento para buscar dónde está la filtración. Y ese mismo ejemplo
que es algo obvio en realidad y que a todos tal vez les ha pasado en algún momento, lo vemos a nivel macro y a nivel general, no solamente con el gaffiter que va a hacer la reparación a usted, lo vemos en todo lo que es los procesos de construcción, lo vemos en los subcontratistas, lo vemos en los procesos de gestión, lo vemos en los procesos de compra de materiales, lo vemos en los jornales, hasta en el nochero pueden verlo cuando tenemos obras repetitivas, ¿ya? Teniendo claro esto, pese a que nosotros hablamos de prefabricación, pero en realidad la industrialización conlleva un concepto mucho más amplio, como les digo, hablando de automatización, robótica, estandarización, etcétera. Y a modo de resumen de las ventajas anteriores, tenemos que son 5 las ventajas principales que nosotros podemos apreciar cuando hablamos de adoptar procesos industrializados para nuestras obras. Primero que todo, el obvio ahorro de costos, ¿cierto? ¿Por qué? Aunque no lo crean, industrializar procesos se ahorra, pero tampoco tanto. De hecho, si me permiten devolverme, en la línea que va desde el centro de ese gráfico hacia arriba, se ve claramente la línea cuadrada y la línea con triangulitos, y vemos que a nivel de costos, incluso aquí se ve una diferencia muy tenue, incluso se alcanzan a juntar los puntos. Hay diferencias, sí, en algunos lados industrializar puede lograr un producto tal vez un poco más caro, en otros tal vez un poco más barato, pero no va a haber una diferencia tan grande. Estudios al respecto hablan de 7%, incluso márgenes súper menores en comparación a la incertidumbre que uno tiene al desarrollar los proyectos, ¿ya? Pero ¿dónde se ahorra plata? En el tiempo de construcción. ¿Qué tenemos con relacionado al tiempo de construcción? Gastos generales, ¿cierto? Tenemos menor tiempo de intervención de los espacios públicos, tal vez. Tenemos un montón de externalidades ligadas a que el proyecto se demore menos. Mayor seguridad, obviamente, si estamos pensando en automatizar procesos y en industrializar, sí o sí vamos a trabajar con menos gente. Y la gente, pese a que es el activo más importante de una organización, la gente se accidenta. Si la gente se accidenta, tiene un problema social y en costos. Las máquinas, si se accidentan, es costo, ¿no? ¿Cierto? Ahorro de plazo, ya lo vimos. Calidad, querámoslo o no, las máquinas se equivocan, sí, las máquinas se equivocan, pero si uno calibra una máquina y la máquina la calibra para que trabaje bien, se va a equivocar menos que un humano, estamos claros. Y a nivel de sustentabilidad, obviamente, vamos a tener menor emisión de residuos sólidos. Ustedes han visto los basurales gigantes que se provocan producto de nuestras obras. En despuntes, hasta en despunte nosotros emitimos una cantidad de residuos gigantes. Industrializar permite reducir todo eso, ¿ya? Reducimos el impacto en nuestro entorno. Y esto es un tema que vamos a ver después, que cada día se está tocando más. Ya vimos, existen diversas metodologías que se integran en esto, pero para hablar de lo que son la industrialización, tenemos que también tener claro en dónde estamos, en qué parte estamos. Para eso, veamos los diversos paradigmas de industrialización, ¿ya? Existen lo que se llaman en la época contemporánea las llamadas revoluciones industriales, ¿ok? La primera, pensemos a fines del siglo XVIII, o sea, 1780, por ahí, cerca de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos. Por ahí los ingleses principalmente empezaron a producir las primeras máquinas de vapor, ¿cierto? Para la industria textil, para los ferrocarriles, ¿cierto? Empezaron a producir energía a través del agua, ¿cierto? Y empezaron a mecanizar algunos procesos. 100 años después, más o menos, ya recordemos, las revoluciones industriales no son exactas, no son este año fue esta revolución, no, son procesos interconectados a través de décadas, pero más o menos a finales del 1800 ya empezó a producirse electricidad de forma masiva, se hicieron descubrimientos científicos, leyes de Maxwell, de Boltzmann, etc., y se empezó a ocupar la electricidad de forma masiva. De esa época, Tesla, Edison, varios conocerán algunos personajes de esa época, y en esa época empezó la producción en masa, ¿cierto? Que es la que vamos a ver después. Mitad del siglo XX ya
llegó la revolución de la informática, con la automatización, con tecnologías de información y de comunicación, los computadores, empezó el Internet en los años 80, ¿cierto? Y hoy en día ya estamos viviendo una época de una cuarta revolución industrial que tiene que ver ya con el Internet de las cosas, el clouding, robótica, la inteligencia artificial, que en realidad hoy en día es algo relativamente nuevo, esta cuarta revolución industrial, y está más ligada a temas informáticos, pero que en algún momento también vamos a empezar a integrarla con nuestros procesos. Yendo a la segunda revolución industrial, que es lo que nos interesa. En esta revolución industrial hubo un cambio de paradigma súper grande. Previo a esto estaba el típico gerente en obras y en todo tipo de empresas. Ahí puse una foto X del señor de la querencia, no sé si alguien habrá visto esa teleserie. Pero ese personaje, el señor de la querencia, es el típico prototipo del gerente previo a la segunda revolución industrial. Se trabajaba solamente en trabajo artesanal, trabajadores polifuncionales. Chuta, estos dos, trabajo artesanal y trabajadores polifuncionales, ¿es como el maestro polifuncional chasquilla que usted tiene en obra? Sí. Eso es un paradigma pre-segunda revolución industrial. La responsabilidad recae en el trabajador. El jefe no tenía nada de responsabilidad. Conocimiento era empírico, a prueba y error, ¿cierto? Y se trabajaba en pocas escalas de producción. Eso era previo a la segunda revolución industrial. Y aquellos, por ejemplo, que les gustan los autos, sabrán, por ejemplo, que todavía hoy en día se producen autos personalizados en talleres manuales, que son autos carísimos, pero que así es como se construían los autos, por ejemplo, previo a la segunda revolución industrial, ¿cierto? En esa época aparecieron personajes como Henry Fayol, que fue el primero que nos empezó a hablar de la división del trabajo y la especialización, los principios de autoridad y responsabilidad, la remuneración, que cada trabajador tenía que tener una remuneración bien pagada, la cadena escalar y otro. Empezó a aparecer Taylor también, hablando de la selección científica y el entrenamiento obrero, y Henry Ford, que habla del Fordismo, que principalmente es la producción en serie. ¿Qué decía este personaje cuando hablaba de la producción en serie? Estandarización. Los clientes pueden comprar el coche de color que quieran mientras este sea negro. Él lo decía a modo de chiste. Y vemos que esta industria fue súper exitosa por varios años, la foto de abajo incluso de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta empresa dejó de producir autos y empezó a producir aviones. Y este caballero fue el que implementó esto del trabajo en serie, que si nosotros nos vemos esto, es básicamente un auto que va pasando parte por parte a través de un carril y los trabajadores están parados frente a esta vía por donde pasa el producto y va cada uno agregando va haciendo su trabajo, agregándole valor al auto y el auto después va pasando a la estación siguiente. Que es básicamente lo mismo que hacemos nosotros en edificación en altura, por ejemplo. La única diferencia es que como el auto, en este caso nuestro edificio, es mucho más pesado, no podemos irlo moviendo y los que nos vamos moviendo somos nosotros con nuestras cuadrillas. Tenemos el producto fijo y va pasando el enfierrador, los enfierradores. Después ellos pasan a otro piso. ¿Quién viene después? Los moldajeros. Pasan a otro piso. Después vienen la cuadrilla de hormigonado. Después pasan a otro piso. ¿Quién vienen? Los ceramistas y así. Mismo principio de edificación en altura. Y es bueno recalcar esto, ¿por qué? Porque esto fue en 1908 y vemos que tampoco hemos hecho mucho más, salvo algunos aspectos. Le Corbusier, por ejemplo, el padre de la arquitectura moderna, nos empezó a hablar en esta misma época de la vivienda como máquina de habitar. Ya hubo toda una corriente arquitectónica con edificios como estos, en que básicamente se empezaron a preocupar de estos aspectos ligados a la construcción industrializada, estandarización de procesos, principalmente replicabilidad. Los soviéticos agarraron esto y empezaron a masificarlo. Este es un edificio de 1930 y después en los años 60 empezaron a construir edificios como estos. No sé hablar en cirílico yo la verdad, pero ellos le decían las Khrushchevas, también conocidos como Gran Panel Soviético. Estos edificios son del año 72 y basados en un sistema creado en Francia por Albert Camus. Y para los que no lo ubiquen, este sistema fue implementado en Chile. Estos edificios que están ahí son en la comuna de Quilpué, ya 10º sector de Belloto Sur, para aquellos que quieran conocerlos en algún momento.
Esta es una foto a color de la fábrica. O sea, aquí ya estamos hablando de mecanización, estandarización, producción en serie, ya a principios de la segunda revolución industrial del Fordismo aplicados totalmente a la edificación. Para los que son de Santiago, esto es en Fray Camilo Enríquez, esquina Curicó, en la comuna de Santiago. Metro Santa Lucía, 5 cuadras hacia el sur. Son los mismos edificios. Ese es lo mismo que esto. La única diferencia es que estos les hicieron un techito especial, pero tecnología soviética. Esa es una fábrica que donaron los soviéticos a Chile después del terremoto del 72. A nivel internacional se empezó a trabajar súper bien con estas temáticas. Se empezaron a trabajar con economías de escala, aumentó la eficiencia. Toda la parte ascendente de la curva de eficiencia que vimos al principio es de esta época, 1947, 60 dijimos, ¿cierto? En Latinoamérica se empezó a trabajar harto con el tema de industrialización, comisiones económicas, viendo casos de ejemplo. En Chile, el año 68, en la revista del Colegio de Arquitectos número 2, se empezó a hablar de estos sistemas de prefabricación, paneles como isolita, de hormigón, se empezaron a hacer cosas muy entretenidas. Y en algún momento empezamos a agregar aspectos de la tercera revolución industrial de electrónica a otros procesos nuestros. Año 80, año 78, 80, de por ahí son estas fotos. Empezó a salir el diseño asistido por computadora, ¿cierto? Estas fotos son de Autodesk, con AutoCAD. Empezó a ocuparse software de métodos de elementos finitos para el cálculo estructural, ¿cierto? Empezaron a ocuparse ya conceptos incluso más actualizados, esto ya estamos hablando del siglo XXI, de escáneres, de robótica, ya principalmente que nosotros lo vemos en la topografía, ya escáner 3D, vuelos LIDAR, que son básicamente un escáner 3D arriba de un dron, ¿cierto? Que nos permiten hacer levantamientos, replanteos y un montón de cosas ligadas a la topografía, pero que son disciplinas de apoyo a nuestro trabajo como constructores, ¿cierto? Empezamos a integrar en la tercera revolución industrial estos procesos con los famosos ERP, la DOM digital, o sea, DOM digital es un proyecto que fue implementado como piloto en Casablanca en 2019, pero que en 2020 con el COVID se masificó a nivel nacional. Esta foto es de la Muni de Valparaíso, que desde apenas empezó el COVID, empezó a trabajar de esa forma súper eficientemente. Por lo demás, ya empezamos a trabajar con software gratuitos que implican nuestra gestión de obra, implican trabajarla. Al margen de los ERP que son gratuitos, hoy en día nosotros vemos que en obra tenemos varios tipos de software, tenemos el Asana, el Google Drive, hasta el WhatsApp podría considerarse una tecnología de tercera generación que nos permite trabajar de forma correcta, o sea, hay grupos de WhatsApp por piso, por frente, por especialidad, incluso para darse instrucciones. Tenemos Canva, el Taskade, el Monday, el Trello, por nombrar algunos que son incluso gratuitos, que ustedes ya deberían estar ocupando, se lo digo como consejo, que nos permiten utilizar. Asana, por ejemplo, el Taskade y el Trello permiten trabajar con listas de chequeo, no tener que estar con el papelito antiguo, el papelito que se mancha, se pierde y que se perdieron. Los software de forma gratuita permiten trabajar con listas de chequeo, de revisión, con Gantt a nivel automatizado del celular. Y lo que todos normalmente sabemos que, o sabían antes de esta charla, que lo que era industrialización es la prefabricación, básicamente construir las casas en un taller y después llevarlas a terreno. Y ojo, cuando hablamos de prefabricación, no me refiero a estas casas que aparecen en los canales nacionales el sábado por la mañana y con comerciales. Me refiero a estas que son coladores de aire, no cumplen ninguna normativa térmica, acústica, y a nivel estatal. No me refiero a esto. Por favor, ustedes como profesionales, me imagino que deben tener claro que esto no es una forma de construir. Yo me refiero a esto. Trabajos profesionales que cumplen la normativa, con equipos adecuados,
estructural están bien, estamos hablando que estamos en el país más sísmico del mundo nosotros, casas que van a durar 50 años como mínimo, no como estas casas de madera que se ven ahí que van a durar 10 años, si es que no están en sector costero de Chile y la atacan las termitas, ¿cierto? Eso, hay un tigre. Vemos que la prefabricación, impactos obvios en la programación, mientras arriba la barra de la barra azul vemos que el proceso de diseño es un poco más corto tal vez que en la prefabricación, el proceso de construcción es mucho más largo. Y esto es un detalle importante que tienen que considerar cuando quieran trabajar con elementos prefabricados. En prefabricación, el proceso de diseño se tiene que demorar más que el proceso de diseño de la construcción tradicional. ¿Por qué? En la construcción tradicional puedo ir modificando en el camino, puedo ir modificando en obra. En la construcción prefabricada tengo que el diseño dejarlo al callo. Y es por eso que también todos estos procesos de industrialización que vimos, estandarización, prefabricación, automatización, van todos de la mano. Y por eso, por ejemplo, ayer escuchamos a la profesora Gabriela Pérez hablar de BIM, y estoy hablando yo de eso, porque son procesos que vienen interlazados, ¿ya? Son procesos que se cooperan mutuamente. No podemos realizar una prefabricación buena que no un proceso de diseño. Para eso tenemos los BIM, que son una gran ayuda tecnológica que hay hoy en día. Tenemos que, obviamente, después del proceso de diseño va a haber un proceso de construcción, obvio, pero que se hace en fábrica. ¿Cuál es la gracia? En condiciones laborales, de clima, de seguridad, de mucho más favorables para nuestro producto, ¿cierto? Y para nuestra empresa. Y después viene la etapa de montaje, la etapa que ahí aparece como stacking connections. Conclusión, este es un proyecto típico de 16 meses, lo ponemos por fabricar 4 meses menos. 16, 4, 16, 25% menos de plazo. ¡Wow! Imagínense recortar los gastos generales de su obra en un 25%. Sería entretenido, ¿cierto? No es llegar y hacerlo, como les digo. Hay que cambiar todo el paradigma de la parte de detallamiento y se hay que hacer bien, muy bien. Así que harto trabajo tienen que hacer ahí al respecto, tienen que aprender de BIM, tienen que aprender un montón de cosas para poder hacer esto. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia. Uy, me estoy alargando mucho, así que básicamente para prefabricar vemos que hay diversas problemáticas. Obviamente se van a encontrar con un alto costo de inversión inicial, porque los equipos de diseño tal vez son muy complicados de hacerlos llegar a las obras. Muchas veces se van a encontrar con dispersión de las obras. Son aspectos que tienen que trabajarse también junto con la parte tecnológica y de conocimiento. Ya vemos que en Chile estamos bien limitados y estamos bien en pañales en este aspecto. No existe claridad respecto a nivel de prefabricación, a tipos de materiales, se está haciendo un poco de todo. Hoy en día en Chile estamos innovando en forma lenta y en formato a prueba de error empírico. ¿Ya? ¿Me estoy citando de mí mismo? Sí, disculpen, me estoy citando de mí mismo. Hoy en día en Chile se está haciendo cosas respecto a prefabricación, sí, lamentablemente a prueba y error, pero está saliendo cosas bien entretenidas. Empresas, por ejemplo, que trabajan con baños prefabricados, Cinta, Goventec, Sierra Izquierdo, por ejemplo. Se está trabajando con elementos prefabricados de hormigón, una Baumax robotizada, en que hacen los mismos paneles pero con robots. Una empresa que trabaja con hormigón, pero prefabrica hasta las fundaciones, de hecho, lo que se llama la exposición de las casas. Hay formas también de trabajar con esto. Este es un software, por ejemplo, para capturar nuestras maniobras de izaje. Sí, las maniobras de izaje que necesitamos para izar un software gratuito. Ni siquiera necesitan pagar un software carísimo para capturar sus maniobras de izaje. Ahí les dejo el dato. Se están trabajando con sistemas automatizados, el sistema de corte y soldadura, tal vez de una manera muy espectacular. Nosotros donde lo vemos todos los días, cuando vamos a Sodimac a dimensionar los paneles para los closets, por ejemplo, hay un software de optimización que optimiza los cortes y después la máquina que corta adentro, si ustedes han mirado en un video, es un robot de esos. Se pueden hacer cosas. El tema es que hay que avanzar, hay que integrar más, hay que aprender el link,
Lean es una filosofía de producción que minimiza los desperdicios. Danilo, profesor Danilo. ¿Sí? Mira, se escucha ¿Sí? entrecortado. A lo mejor intenta apagar la cámara, a ver si estabilizamos el audio. ¿Me escucha ahí? Ahí sí, perfecto. Ya, no sé qué ha pasado. Ya, siga nomás, que gracias. integrar, ya, tenemos que integrar el procedimiento Lean, por ejemplo. Ya, filosofía Lean. La filosofía Lean trabaja con cartas de balance, con mapeo del flujo de valor. Tenemos que trabajar con esto. Hay empresas trabajando en Chile. La empresa Lean In, por ejemplo, de un colega del profesor, de un profesor también colega nuestro, trabaja al respecto. Está la Universidad Católica también haciendo cosas. Tenemos que aprender del Lean. Es una metodología de industrialización, es una filosofía de la industrialización que nos permite disminuir los desperdicios, ¿ya? Y así la idea es que en algún futuro próximo llegar a esto, a un ambiente de construcción 100% industrializado, en que trabajemos con construcción autónoma, con materiales avanzados, con fabricación modular prefabricada, con Big Data, con escáner. Para allá tenemos que apuntar, pero para eso tenemos que empezar a solucionar todas las cosas. Y tenemos que hacerlo, porque si hemos ido perdiendo eficiencia, cada día vamos a ir perdiendo más eficiencia. Esta foto es de hoy, 4x3, o sea, hay un proyecto hoy en día que fue ingresado hoy día que les va a quitar un quinto de la productividad del factor productivo mano de obra, ¿ya? Tienen que tener eso en cuenta. Está el proyecto, este proyecto está basado en qué? En que, por ejemplo, a nivel nacional tenemos que somos uno de los países, si se fijan ahí, estamos al lado de Rusia, somos uno de los países que más trabajamos y que menos productividad tenemos. Este gráfico es la productividad abajo y las horas trabajadas anuales arriba. Si se fijan, hay una relación perfectamente lineal, con una regresión lineal podríamos hacerla de una recta, ¿cierto? Y lo que dice este gráfico, algo que muchos se niegan a entender. Mientras menos se trabaja, productivos somos por hora. Y eso es algo que tenemos que interiorizar. Y queramos o no, vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque vemos que sí o sí va a disminuir la cantidad máxima de horas trabajadas a la semana. Sí o sí, nos guste o no nos guste. Vemos que sí o sí también dentro de los próximos años hay que empezar a aumentar los sueldos de los trabajadores, que es algo que ya se ve hoy en día. Y vemos también que esto sí o sí va a ser así también y que no hay que mirarlo con miedo porque es algo que también nos va a beneficiar. Vemos que en este gráfico, por ejemplo, se ve un trabajador bien pagado, un trabajador más, y va a tender hacia allá el mercado de mano de obra a nivel nacional. Queramos o no. Con el COVID, ¿para qué hablar? Existe la necesidad imperiosa de ingresar. Tenemos que respetar el distanciamiento social, implica menos trabajadores. Tenemos que los trabajadores están empezando a tener licencias médicas o por brotes de COVID. Tenemos que los elementos de protección personal de la gente son más caros. Tenemos, ahí lo coloqué en chiquitito, que hace 2 semanas se promulgó una ley que dice que vamos a tener que empezar a... déjeme sacar la cámara. Ahí está. Tenemos que hay una ley que implica que vamos a tener que empezar a pagar un seguro adicional. ¿Ya? Le coloqué porque ya es menos de 1.000 pesos por trabajador al mes. Pero igual es algo adicional que va a haber que empezar a hacer. ¿Ya? Cada día hay más restricciones medioambientales, ¿ya? Por el ruido. O sea, el tema del ruido es un factor súper importante en nuestras obras, ¿ya? Si prefabricamos y todos trasladamos una fábrica a un sector industrial, no debería haber tanto problema. Es una buena forma de evitar todos los problemas referentes al ruido, ¿ya? Es un factor adicional que tenemos que considerar que nos motive a industrializar nuestro rubro.
¿Y para qué hablar de los residuos sólidos? Ya lo vimos, ¿ya? Esto es camino entre Viña y Concón, ¿ya? Vemos solamente ventajas de industrializar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo, señores, ¿ya? ¿Qué se está haciendo en Chile para lograr esto? Existen proyectos colaborativos de la Corfo con diversas empresas como el Construye 2025. Iniciativas como Plan BIM, que ayer la profesora Gabriela Vélez lo habló más en detalle, que es un proyecto de Corfo también. Existe el Consejo de Construcción Industrializada, que el profesor Ítalo, de hecho, participa representando a la universidad, en que las empresas se juntan con entidades estatales y con las academias, con las universidades, para poder fomentar esto. En particular, nosotros en la universidad estamos enfocándolo ya a nivel de asignaturas que yo hace 20 años, mucho, hace 13 años yo no tuve cuando estudié, y así son necesarias que hayan. En particular, industrialización de la construcción y desarrollo inmobiliario, la estoy dictando este semestre, por ejemplo. Para algo de este conocimiento y motivación lo tengan los futuros profesionales. De más está decir que espero que estén mis alumnos ahí y voy a revisar la lista después, ¿ya? Y por último, la universidad también está en paralelo realizando este magíster en tecnología aplicada a la construcción, justamente pensando en esto, en que tenemos que todos los profesionales, no solamente hablando de magíster y asignatura, tenemos que meternos en esto. También hay recursos gratuitos para aprender en todos lados. Es necesario que hagamos esto. Los motivos yo creo que los tienen más que claros a esta altura, ¿cierto? Y en honor al tiempo, eso es todo, señores. Y Profesor. Por último, aprovechando la hora, vamos Chile. Profesor Danilo, oiga, muchas gracias por la presentación que nos ha dado hoy. Le comentamos a todos que en algún momento tuvimos el audio un poquito entrecortado, pero bueno, son cosas que suceden justamente en esta era de las comunicaciones, pero gracias a eso nos permiten llegar a mayor cantidad de audiencia. Danilo hoy día hizo una clase magistral del tema de industrialización. Esta clase fue, porque fue una clase al final de Danilo lo que hizo, que bueno, que recorrió toda la historia, recorrió desde los primeros inicios y habló de lo que se está haciendo ahora. Y fue fantástico, así que le damos las gracias al profesor, pero antes de retirarnos, es muy importante ver si tenemos preguntas, y sé que hay dos preguntas que fueron hechas de asistente. Le voy a comentar la primera, profesor, que es la siguiente. Dice, profesor, ¿usted cree que en algún momento Chile llegue a la construcción rápida que se ve en China, que construyen edificios en pocos días? Avísenme si se corta el caso, ya para apagar la cámara. Y sí, o sea, la verdad, este video que se viralizó por redes sociales ayer, anteayer, de los chinos, de los colegas chinos construyendo en 24 horas un edificio, la verdad, a nivel técnico, no tiene una gran dificultad para nada. O sea, la gracia, ¿dónde está? En una buena coordinación. Eso hicieron los chinos, no es nada que ustedes no puedan hacer, la verdad. ¿Cuál es el problema? La voluntad, convencer al mandante y manos a la obra. ¿Cuál es la gracia de lo que hicieron los chinos? Un buen diseño de una obra de montaje. Yo les compartí incluso ahí de un software gratuito. Un buen diseño de una obra de montaje, analizar el sitio, ver las interferencias, seleccionar la prueba correcta y un proceso de diseño perfecto, al callo. Porque los chinos, ustedes vieron en ese video que se realizó, los chinos no llegaban y agarraban un módulo y decían, no cabe, hay que llevarlo de vuelta, galletear el borde y después subimos de nuevo. Eso no, yo vi el video, eso no pasó. ¿Y eso cómo se hace? Con un buen proceso de diseño, diciendo que un módulo está perfectamente con el otro. Y ese es el énfasis que yo les comentaba que hay que darle. Perfecto, profesor Danilo. Le agradezco la respuesta. Le voy a pedir ahora que tratemos con la cámara apagada porque de repente tenemos esa pequeña interferencia ya para la siguiente pregunta. Súper. Y
Profesor, hay otro comentario que se hace, que dice: hoy vi construir un edificio de viviendas en un día. Me parece que él se está refiriendo al mismo caso de China. Y en base a eso, profesor, queremos cerrar con una última pregunta que va enfocado justamente en lo que está realizando usted, y es más o menos tratar de jugar y ver un poco el futuro de la industria de la construcción en vidas de la industrialización. Y es la siguiente: ¿cómo ve el futuro de la industrialización en Chile, aplicado a nuestra realidad constructiva? ¿Qué se imagina usted en unos años más, como jugando un poco a lo que se podría analizar? La verdad, se me cortó un poco el audio, pero a ver si le entendí bien la pregunta, que se me cortó un poco. Sí, era como que, ¿cómo se imagina la construcción industrializada en unos años más aplicada a nuestra realidad nacional? Ya. Miren, de partida, queramos verlo o no, el tema nos ha enseñado que aquí trabajar con gente, ojo con eso. Lo que sí, tenemos que trabajar con menos gente, pero mejor preparada. ¿Ya? Y eso se puede hacer. O sea, tenemos que dejar de pensar en trabajar con mano de obra no capacitada y sin medios digitales, y eso se puede lograr, y yo creo que de aquí a un par de años más perfectamente se van haciendo cosas mucho más entretenidas. Vemos que a nivel legal están cambiando mucho las cosas en Chile, vemos que el tema medioambiental está tomando mucha mayor importancia. No recuerdo el dato exacto, pero creo que pero básicamente la inmensa gran mayoría de los constituyentes elegidos, por ejemplo, tienen como una de sus prioridades estratégicas el tema medioambiental. Y eso, señores, nos va a pegar a nosotros muy fuerte. ¿Qué implica eso? Vamos a tener que ver cómo reducir niveles de ruido, contaminación, y yo creo que de aquí a 10 años más, un poco menos, el tema de la fabricación va a ser una solución que se va a notar mucho a nivel de eficiencia en estos aspectos, en el tema medioambiental. Yo creo que ese es el tema que más fuerte nos va a pegar los próximos años, cuando se le dé más énfasis, y vamos a empezar a prefabricar harto, en especial en los sectores donde hay estos edificios habitacionales. Acuérdense, en Santiago, en la Florida, tal vez, en Macul, en Ñuñoa, cada día se van a empezar a trabajar más con prefabricados por lo mismo, por los daños al medio ambiente y a la gente que circunda, que tienen los niveles de ruido y contaminación. Eso se lo estoy firmando. Perfecto, muchas gracias, profesor. Le queremos agradecer por su participación el día de hoy, se lo queremos agradecer como carrera. Sabemos que muchas de las personas, si son alumnos, se van a encontrar con usted en más de alguna asignatura. Le agradecemos el tiempo que se ha dado. Hay una pregunta que va a quedar en el tintero, pero yo se la voy a mandar personalmente porque sé de qué alumno la envió, para que usted se la pueda contestar por correo, ¿ya? En virtud que hemos tenido unos poquitos problemitas de audio en el cierre, ¿ya? Así que esa es una pregunta que queda, que se la voy a enviar directamente a usted, profesor, para que usted se la conteste vía correo. Así que ahora vamos a proceder a cerrar, y si quiere dar las últimas palabras, profesor, todo suyo el micrófono. Bueno, en honor al tiempo y ahora que todos deben estar medio cansados ya, muchas gracias por su asistencia a todos. Y nada, ojalá se motiven al respecto. Cualquier cosa pueden escribir, si tienen inquietudes, temáticas, ideas, emprendimiento, o quieren invertir en esto, lo que sea, o comentarios que tengan y quieren hablar del tema, los dejo invitados a mí y a la Universidad General, porque estamos trabajando en esto y queremos hacer cosas entretenidas. Se lo digo tanto como académico como profesional, que también estoy construyendo. Eso, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los asistentes. Y nos vemos mañana con la profesora Yaeli Barrios, que nos va a hablar de nuevas tecnologías de la construcción en el mismo horario, a las 8 mañana. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.